Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente en una clase del género aspecto gráfico orden. En esta oportunidad vamos a continuar con la práctica de las mediciones y quiero que presten muchísima atención porque vamos a ver ejemplos prácticos para que ustedes puedan llevarla a este ejemplo, a estas láminas y puedan detener el video para que puedan realizar sus actividades teniendo un ejemplo práctico, ¿sí? de cómo deben proceder en el análisis de la medición de los óvalos, ¿sí? Entonces, veamos, voy a poner una lámina que me parece muy significativa, porque cuando nosotros empezamos a medir los óvalos y empezamos a trabajar con una escritura, no estamos trabajando solamente con la escritura, sino que detrás de la escritura hay un ser, ¿sí? Un ser sintiente, un ser con toda la completud y la complejidad que tiene el ser humano, y no solamente en la biología de su cuerpo, sino en el cuerpo emocional, en la parte del espíritu, en la parte del alma, en la parte de la luz, y que debemos tener muchísimo cuidado en el momento de emitir una definición grafotécnica cuando analizo la escritura, ¿sí? Entonces, empezamos con una frase de Hipócrates que siempre la pongo en las clases prácticas, porque él decía: cuidad los comienzos, ya que toda acción mal emprendida conduce al fracaso. Esto para todo nos sirve en nuestra vida, no solamente para la parte práctica de la grafo, sino para toda nuestra vida. Si yo comienzo algo con reflexión y cuidado, independientemente que vaya teniendo obstáculos en el correr de esa situación, pero evidentemente no va a terminar en un fracaso, a lo sumo será un aprendizaje. En esta clase estudiaremos la relación alto-ancho de los óvalos. Les remito a la página 71 hasta la 74 del cuadernillo orden, en donde ustedes tienen explicado el paso a paso de cómo es la medición, recordando en uno de los cuadernillos que ya hemos pasado, que es la introducción al análisis grafológico, que habla de qué es el óvalo, y el óvalo es la representación del yo, nuestra forma de ver y entender el mundo. Recordemos que el niño, en sus primeros momentos que agarra un lápiz, comienza con una estructura de lo que se denomina barrido, porque comienza a hacer todas líneas que bajan y suben, pero cuando ya empieza a madurar esa cuestión de, por ejemplo, dibujar a mamá, a papá o algún referente que el niño tenga, empieza con lo que nosotros denominamos monigote, y ese monigote comienza a ser una representación del mundo a través de algo que se denomina en un primer momento óvalo o círculo, porque fíjense ustedes que el niño representa figuras con el óvalo y el palote, ¿sí? De alguna manera más torcida, más improlija, pero siempre son los elementos gráficos que están en el mundo del niño, y ahí es cuando comienza él a darle forma, que en un primer momento, como repito, es el monigote. Bien, continuamos. El módulo altura-anchura dice que para que un óvalo sea modularmente normal, el ancho de ese óvalo debe ser el 80% de su altura. Veamos un ejemplo. Si tengo un óvalo de 3 milímetros de alto, su anchura debe ser de 2,5. Si ustedes hacen la regla, el 3 milímetros por 80%, se van a dar cuenta que en la calculadora les da 2,4. Por supuesto, lo que pasa es que no nos olvidemos que estamos trabajando con un papel milimetrado y estamos utilizando el sistema decimal, por lo cual cada milímetro está dividido en 10 partes. Al ojo humano, inclusive con una lupa de alta graduación, podemos identificar cada milímetro en 10. Entonces nosotros empezamos a trabajar con el redondeo. De 2,4 evidentemente se va a 2,5, ¿sí? Nosotros trabajamos con las medidas 2, 2,5 o 3. Es decir, trabajamos de 5 en 5 milímetros. Fíjense ustedes, tomen la lupa, tomen el papel milimetrado y fíjense que al ojo humano solo podemos distinguir
el milímetro a la mitad. No podemos distinguir si es 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Podemos distinguir 1 milímetro a la mitad o, digamos, al entero. Es el entero o la mitad. No se puede, digamos, al ojo ni a la lupa medir el 0,2, 0,3, 0,4. Es decir, se puede con un, por ejemplo, un microscopio, pero sería llevar esto, digamos, a algo que en los libros tampoco tenemos teoría sobre 2,1, 2,2, 2,3. En los libros directamente tenemos, como les estoy explicando, tenemos 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, ¿sí? Nos manejamos con ese tipo de mediciones. Bien, el módulo altura-anchura dice que, repetimos un poquito el módulo, el ancho del óvalo debe ser el 80% de su altura, por lo cual de aquí pueden darse solo 4 clasificaciones, ¿sí? Después ustedes quiero que lo analicen a esto y cuando vayamos a la práctica empiezan a darse cuenta, a reflexionar respecto a las 4 clasificaciones. El óvalo puede ser que cumple el módulo, que sea un óvalo normal en su altura-anchura. Puede ser que el óvalo sea más alto que ancho. Puede ser que el óvalo sea alto igual al ancho. O que el óvalo sea más ancho que alto. Son las 4 clasificaciones únicas y posibles que se pueden dar en el análisis altura-anchura. Entonces, bien, veamos un ejemplo de la medición de los 3 primeros renglones. Yo aquí les voy a compartir una medición de de los estudios que llevé a cabo, uno de los tantos estudios aquí en mi estudio grafológico, y les voy a compartir. Ejemplo, yo tengo la escritura en los 3 primeros renglones. Recuerden siempre trabajar con un mínimo de 30 óvalos, ¿sí? Para que las mediciones sean el prorrateo que yo saco después de la cantidad y la medición de los óvalos sean algo, digamos, tangible, algo que sea muy práctico y que sea a la vista muy obvio y evidente. Entonces tengo que trabajar con un mínimo, yo siempre les sugiero, de 30 óvalos. En ningún cuadernillo, en ninguna bibliografía van a encontrar esto, pero por práctica, por experiencia, yo les recomiendo 30 óvalos. En este caso ustedes verán, por ejemplo, que tengo la palabra verano en el segundo renglón y no tengo la letra A. Bueno, yo tengo que ver y diferenciar una cuestión de onda gráfica del escribiente, porque si la letra A la hace como el número 2, ahí no tengo forma de óvalo. Por lo cual, si yo no tengo óvalo, porque la A se hace en forma de 2, entonces no voy a medir esa A, porque no es óvalo. Por eso yo tengo que ver cuando el escribiente está haciendo su escritura y tengo que ver cuál es la onda gráfica, ¿sí? Como así me tocó en una oportunidad, por ejemplo, analizar y medir una letra que la hacía como óvalo sin tener óvalo. Entonces yo tengo que meterme, ¿sí?, dentro de la escritura, de su onda gráfica, como dice Crépy-Gem en sus 15 principios, repasando, viendo, y para eso sirve la lupa, y cuando yo mido los óvalos tengo que ver cómo es su onda gráfica, ¿sí? Entonces, ustedes acá ven que se analizó las letras O, las D y las Q, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que vamos con el alto primero. Les sugiero trabajar con colores. Yo siempre hago columnas y tengo 2 colores muy distintos el uno del otro. El alto, por ejemplo, no tiene nada que ver, digamos, con la cuestión desde la personalidad. Es un color que yo elijo arbitrariamente. Yo en este caso trabajo con el azul y el naranja, ¿sí? Entonces los altos los voy a demarcar o remarcar con color azul para no confundirme, porque después cuando yo hago el prorrateo de la cantidad de óvalos de esa medida, entonces a veces en el apuro o en las mediciones suelo equivocarme con altos y anchos, ha pasado. Entonces por eso cuidado los comienzos, como decía Hipócrates. Entonces yo sé que el color azul es un indicativo, ¿sí?, que mi cerebro ya lo tiene estipulado, que el azul son los altos. Entonces si yo recorro las columnas de los altos,
tengo en este momento óvalos de 1,5 de alto, de 2 y de 2,5. Por lo tanto, una vez que ya estipulé la cantidad que tengo de milímetros, las cantidades de medida, en este caso tengo 3 medidas, 1,5, 2 y 2,5, y tengo la cantidad que voy a ir ticando, le voy a poner un tic a cada uno para no, sumarlo 2 veces o para no correr en el error de que me falta o me sobra. Entonces cuento, de 1,5 tengo 3 óvalos, de 2 milímetros de alto tengo 23 y de 2,5 tengo 4 óvalos. Nosotros tenemos una teoría científica que dice que para tener un dato certero de algo que voy a definir, debo contar con un mínimo de un 50% de cantidad de rasgos y o cantidad de mediciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, de 30 óvalos tengo que tener, como dice aquí la matemática, el cálculo del 50%. De 30 óvalos debo tener 15 óvalos, sí o sí con una medida específica, ¿sí? Para que yo vaya a la bibliografía y lea qué significa, ¿sí?, ese alto de óvalo. Obviamente que si supero el 50% es mejor aún. Entonces, si tengo 23 óvalos de 2 milímetros, tengo un sí rotundo, ¿sí? Hablando de altos. Vamos ahora a hablar de ancho. Es exactamente el mismo tratamiento, pero en vez de trabajar la columna azul, voy a trabajar la columna naranja, ¿sí? Entonces tengo, coincidentemente, esto a veces coincide y a veces no, el mismo alto que ancho. Fíjense ustedes, tengo 1,5, 2 y 2,5. Tengo que tener 30 óvalos, porque si tengo 30 altos, tengo que tener 30 anchos. Cuando yo hago esta comparativa me doy cuenta si, por ejemplo, me faltó una medición de ancho, o tiqué mal y me faltó una medición, o me faltó, digamos, en esta comparativa de 30 altos y 30 anchos, yo me aseguro de tener la cantidad de óvalos, ¿sí? Entonces hacemos el mismo tratamiento. Yo acá tengo 7 óvalos de 1,5, 19 óvalos de 2 milímetros y 4 óvalos de 30. Seguimos con la misma definición. Repito. La técnica de la grafología dice que para tener un dato certero debo contar con un mínimo del 50% de cantidad de rasgos, ¿sí?, de grafonomía, de forma de movimiento, y o 50% de mediciones. Superando el 50% es mejor. Entonces acá vuelvo a hacer la cuenta del ancho de los óvalos. Debo tener 15 óvalos como mínimo de una medida. Fíjense que tengo 19, con lo cual supero al 50%, es un sí rotundo. Aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar. Cuando ustedes vean en algún canal de YouTube o en algún momento de toda esta historia de la grafología, alguien que determina que por un signo grafológico de una letra D, porque la hace de una forma, porque la hace de otra, la personalidad tiene tal o cual característica, por favor les pido, no se dejen llevar por estas personas que realmente prostituyen a la grafología, porque yo tengo que primero analizar un ambiente gráfico, que ustedes saben cómo se analiza. Luego empezar el método científico de Crépy-Ullema y luego después empezar a analizar la cantidad de esa grafonomía, de esas letras D, de esas letras P, de una forma de movimiento particular, en donde tengo que tener un 50% para determinar que la personalidad se conduce en la vida, esa persona, con determinada conducta y estructura. ¿Sí? Entonces, cuidado con estos videos que encuentran, digamos, por así decirlo, estos videos en internet, que, digamos, no hablan más que mal de esta técnica y de esta profesión, que siguiendo un método científico llega a excelentísimas conclusiones. Entonces, por un lado tengo el alto, por el otro lado tengo el ancho, y voy a llegar como conclusión en los 3 primeros renglones que el óvalo, ¿sí?, en uno de los postulados de las 4 clasificaciones, el óvalo es alto igual al ancho, ¿sí? Tengo esa conclusión. Por supuesto, ahora me voy a analizar los 3 últimos renglones. Recuerden ustedes que con estas mediciones yo voy a poder comparar el yo ideal y el yo real. Es la corriente consciente-inconsciente Mauricio Sandro, y por eso se hace necesario
que ustedes tomen una carilla completa, porque a lo que el grafólogo más le interesa es la parte de la realidad del sujeto que está en los 4 últimos renglones o 5 últimos renglones de la escritura. No olviden eso, por favor, repasen la corriente consciente e inconsciente para que hagamos un análisis en forma profesional. Por supuesto, el lema es: si yo puedo, tú puedes. Con lo cual, si esto quizás parece un poco complejo, pero no es, digamos, la complejidad que no se pueda realizar y que ustedes no puedan entender, porque además tienen esto que está muy clarito, y que bueno, no duden en consultarme las dudas que tengan, y como vimos en la clase, estoy siempre a disposición para, digamos, las consultas de ustedes. Que tengan un hermoso día, tarde, noche, depende de el país que me estén mirando y que estén estudiando. Y bueno, nos encontramos, Dios mediante, en la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos.